Ali chishiguta charipaychi mashigukuna ali shamushka kapaychi kay ñukanchipa la tulpa ukukuman. Shinami shuk rimaygukunawan kaygupi katigripanchi. Muy buenas tardes, qué alegría nuevamente estar con todos ustedes. Estamos en este espacio de La Tulpa, un espacio de diálogo intercultural e intergeneracional. Bienvenidos, bienvenidas, estaremos conversando sobre un tema muy importante que es el feminismo comunitario, la lucha desde territorio. También tenemos la presencia aquí de nuestra compañera activista quichua, Nina Cotacachi. En breve estamos retomando. Bienvenidos. Así es, nuevamente saliendo al aire aquí, calentándonos en nuestra tulpita, la tulpa intercultural, y tenemos la presencia de Nina. Bienvenida, queremos que por favor te sientas a gusto y bienvenida una vez más. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer por la invitación y pues muy gustosa de compartir el poquito conocimiento que se ha ido adquiriendo en este tiempo y pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, mientras estábamos empezando con este diálogo, veíamos que, y te comentábamos, ¿no?, que justamente el 8 de marzo se realizaron estas grandes marchas y por ahí estaba siempre la consigna, las mujeres, el feminismo. Pero queremos partir para hablar ya del feminismo comunitario. Antes vamos a hablar un poquito de qué es el feminismo, Nina. Explícanos un poquito para aterrizar. Bueno, en sí el feminismo es una teoría, ¿sí? Una teoría construida por mujeres, diría yo, de una posición blanca, ¿sí? Mujeres de colectivos en ese sentido en Estados Unidos, ¿sí? Mujeres proletarias, pero también mujeres que tratan de buscar el derecho al voto, ¿sí? El derecho al sufragio, ¿sí? En Estados Unidos. Sin embargo, claro, es un concepto bastante occidental. También se ha convertido el feminismo desde una postura hegemónica también, ¿sí? Y pues podría mencionar que el feminismo tiene también varias corrientes, ¿sí? Pero pues el feminismo que todos y todas tal vez conozcamos un poco más, ¿sí? Es este feminismo blanco burgués, ¿sí? O el que tal vez estamos siendo parte, ¿no? Hasta también del 8 de marzo. Ajá. Así es. Y justamente hemos escuchado feminismo tradicional, occidental, y algo ya nos explicabas tú. Explícanos un poquito qué abarca todo esto, cuáles son las características de este tipo de feminismo. Ya, a ver, como había mencionado hace un momento, este feminismo blanco burgués, voy a hacerlo directamente a referirme del feminismo blanco burgués, hegemónico, occidental, es prácticamente las voces, ¿sí?, de las mujeres burguesas, ¿sí? Voy a poner el ejemplo en Estados Unidos, mujeres que de alguna manera tienen sus privilegios, ¿sí?, pero están buscando más o menos por los años, estoy hablando 70, 80, ¿no? Este derecho al voto, ¿sí? Pero además pues estas características me mencionan, ¿no?, sobre este feminismo blanco, es que por supuesto desde su posicionalidad de mujeres, diría yo, privilegiadas, ¿sí?, que tal vez tienen este acceso a la educación, tienen una estabilidad socioeconómica, ¿sí?, pero no en estos tiempos que yo estoy mencionando, 80, 90 más o menos, no pueden acceder al voto, ¿no? Entonces ellas buscan, ¿no?, juntarse, ¿no?, conformar en colectivos y reclamar ese derecho. Ahora bien,
trasladándonos un poquito al feminismo occidental, vemos que la realidad era distinta, ¿no? Claro. No es lo mismo estar en un contexto donde hay quizá un ambiente desarrollado, un país desarrollado, que en nuestras comunidades. Entonces vamos a trasladarnos un poquito ahora a lo que es el feminismo comunitario, que se fundamenta en la construcción de la comunidad. Para ello queremos entender cómo nace o cómo surgió, cuáles son los principios del feminismo comunitario. Bueno, a ver, yo quisiera como tal vez traer aquí un poquito de discusión y a debate en cuanto a este término feminismo. Entendemos que no es de acá, ¿no? Pero de alguna manera intelectuales, mujeres indígenas, ¿no? De Abya Yala, como Adriana Guzmán, ella propone este feminismo comunitario, ¿no? Tal vez desde las realidades, sí, de las mujeres, ¿no? De Bolivia, y también para poder posicionarse dentro de esta academia occidental, ¿sí? Y bueno, el feminismo comunitario pues trae, ¿no? O pone a discusión a estos feminismos, a este feminismo blanco burgués, la realidad de las mujeres de la comunidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a Adriana Guzmán, ella menciona que es un feminismo desde las bases, ¿no? Un feminismo desde donde se encuentran las mujeres campesinas, las mujeres de comunidades, las mujeres también que están siempre reproduciendo la vida desde sus chacras, desde sus hogares, ¿no? Y desde cualquier espacio que se encuentren dentro de su territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la búsqueda, o más bien tal vez a estas necesidades, ¿no? De acuerdo también a estas desigualdades sociales que se producen, ¿no? Desde estas estructuras, diría yo, desde el Estado en sí, ¿no? Que estas estructuras coloniales, raciales y también capitalistas, ¿no? Las mujeres se van organizando en su territorio, ¿no? Entonces ahora podemos poner el ejemplo de lo que está sucediendo en Sicchos, ¿no? En Cotopaxi, ¿no? Entonces ahí está la presencia de las mujeres, ¿no? Así es, y bueno, justamente veíamos que el feminismo tradicional tiene muchas veces un enfoque individualista, ¿no? Porque se centra y se enfoca en los derechos individuales de las mujeres y busca la igualdad de género. En cambio, el feminismo comunitario vela por el enfoque comunicativo, colectivo y comunitario. Entonces, queremos saber, aparte de esta diferencia, ¿cómo podemos diferenciar también de un feminismo occidental a un comunitario? Ajá, ya. Tal vez sería importante como también romper, ¿no? Este concepto hasta de feminismo comunitario. Las luchas de las mujeres han sido a partir desde la época colonial, ¿no? Y pues los primeros levantamientos, ¿no? Han sido organizados por mujeres, ¿no? Entonces podemos conocer a Bartolina Sisa en 1781, el primer levantamiento. También podemos, después de la constitución de los Estados-Nación, pues en la época republicana, podemos mencionar las luchas de mujeres como Manuela León, ¿no? También y la compañera Paguay, ¿no? Juliana Paguay, ¿no? En 1871 ellas organizan este levantamiento de mujeres, ¿no? Y pues lo que ellas reclaman es que no se dé más esta vulneración de derechos, ¿no? A estos trabajos forzosos, ¿no? Porque el Estado obligaba a estos trabajos forzosos. Además, las mujeres eran totalmente violadas, también fue contra las violaciones, ¿no? En ese entonces, y por supuesto por el pago de los diezmos,
¿sí? Y por supuesto, como no, recordar también las luchas de Mama Dolores Cacuango, de Tránsito Amaguaña, ¿no? Y como no, en 1945 se fundó con Mama Dolores la primera escuela intercultural bilingüe, y con Mama Tránsito, pues, fue una de las fundadoras de la Federación de Indios, ¿no? Entonces, yo me refiero a estos antecedentes históricos porque es importante que en ese entonces no se conocía como un feminismo comunitario, ¿no? Sino en sí, luchas por la vida, ¿no? Luchas por conquista de derechos y derechos humanos, sindicales, ¿no? Entonces, yo quisiera como ahí también entender, ¿no? Cuando usted escucha a una mama, usted le dice, y por supuesto que ha estado en la vida de la dirigencia, ¿no? O mujeres lideresas de comunidades, de ellas dice, yo no soy feminista, yo no sé ni qué es eso, dice, ¿no? Entonces, de alguna manera, el feminismo también es una postura, claro, para mujeres runas, por ejemplo, de aquí de la urbanidad de Otavalo, sí, de alguna manera, de privilegios, ¿no? Porque podemos nosotras tal vez entrar a la academia, conocemos un poco más, ¿no? Pero es muy diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tratar de mirar esto, ¿no? Entonces, lucha social, lucha de mujeres indígenas. Ajá. Entonces, para referirnos también a esta gran lucha que han dejado legado, ¿no? Tanto como tú decías, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña. Bueno, tenemos unas preguntitas y nos dicen por aquí, ¿el feminismo tradicional puede responder a las necesidades de las mujeres rurales, las mujeres de comunidad? Bueno, pues en realidad no, sí, porque este feminismo occidental ha sido, diría yo, creado, ¿no? Como había mencionado, por mujeres, sí, de cierta manera, obreras, ¿no? Pero después el feminismo blanco burgués, ¿no? Fue tomando forma desde sus necesidades, pero desde sus privilegios también, ¿no? Entonces, privilegios que tal vez la sociedad blanco mestiza, mujeres en general, no puedan mirar, ¿no? Las realidades de las mujeres de las comunidades, las mujeres campesinas, las mujeres del sector popular también, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo admiro a muchas teóricas afrodescendientes, bueno, de la diáspora africana, ¿no? Que han aportado mucho desde sus teorías antirracistas y descoloniales, ¿no? Entonces, bueno, estas mujeres han creado varias, diría yo, aportes, ¿no? De cómo se puede cuestionar este feminismo occidental, ¿no? Y proponen, por supuesto, este concepto de la interseccionalidad, ¿no? Pero, por ejemplo, la compañera Carmen Blanco, ella menciona que nosotras, bueno, las mujeres de pueblos y nacionalidades, pueblos originarios, en realidad estamos atravesadas por ella menciona vías, ¿no? O por trenzas, ¿no? Entonces ella habla de estas estructuras de poder, ¿no? Entonces una mujer indígena, voy a poner un ejemplo, aparte de ser mujer indígena, ¿no? Es una mujer racializada, ¿sí? Es una mujer, en caso de comunidades, es una mujer campesina, ¿no? Entonces cuando a veces más bien esta lucha de los 535 años, de alguna manera se ha buscado el acceso a la educación, ¿no? Ya, entonces, como mujer indígena, campesina, ¿no? Yo no tengo ese privilegio de haber estudiado, ¿sí? O de tener una educación de calidad, ¿sí? Entonces, no voy a poder acceder prontamente, ¿sí? Yo que sé, a estas instituciones de aquí, de la urbanidad, ¿sí? Entonces, eso
sería como un ejemplo de la interseccionalidad, ¿no? Que es lo que nos atraviesa. Así es, muchísimas gracias por estos grandes conocimientos y sobre todo esa perspectiva con grandes referentes que tenemos como mujeres también, que han dejado huella, que han luchado también por defender sus territorios y sus derechos. En breve retomamos, nos vamos a un pequeño espacio publicitario y vamos a seguir conversando. Deje sus comentarios, comparta, y aquí tenemos también a la experta, ¿no? Quien nos está despejando todas las dudas y dándonos a conocer de este gran tema, el feminismo comunitario, la lucha desde los territorios. Ñukanchik ayllu llaqtakunapika llakikuna uyarin, wawakunata sinchi pacha llankaykunama apakuna uyarin. Imapas sina uyaripika sinchita pacha castigashpa rikuchina tukurin. Ñuka chayuyayta ninanda alikachipani. Ñuka ñañagopa churita ninanda llakichispa charipashkarka. Kabilduma villagpi nimatana shinarkachu kumbarimi nishpa. Imashnasi ñukanchik comparekunataka astiringa. Kikin sakingi maya kikinpa aylluta astichu. Llankayta mariachachijushka wawamanda. Ñakutin wawakunata shu llaktama apashpa sinchi trabajopi churashpaka maltrato rikurin. Chay pastepika ñukanchik taytakunashtami cuidanakanchik maykunamanpis kachashpa. Shinaka imatata shinashunchiyarin. Kumbari paskachu mari astinakanchik. Shina astichikpillata mari yachajunga. Shinaka chashna llakikuna uyaripika tukuylla tandanajushpami castigashunchik. Ayllu paskachu. Alema kapan tayta presidente. Wawakunama llankaykunata yachachiwan. Wawakunata sinchi llankachikunawanka ama pantapaychichu. Wawakunaka pukllaykunamantallami sayajuna. Y seguimos amigos y amigas a quienes nos siguen a través de nuestra señal de APAG, APAG TV, APAG Otavalo. Estamos muy contentos nuevamente de salir al aire con todos ustedes con este tema importante, la lucha desde las mujeres, el feminismo comunitario también como lo conocen algunos. Bueno, vamos a seguir conversando, Nina. Hace poco queríamos preguntarte a ti también cómo has investigado, has leído sobre este tema. Queremos preguntarte cómo deberíamos referirnos correctamente, ¿no? Si feminismo comunitario o la lucha de las mujeres. ¿Cuál sería el término adecuado para referirnos? Ya, bueno, es importante conocer, ¿no? Que, bueno, esta conquista de los derechos, como menciona mamá Nina Bakari también, ¿no? Ha sido una constante lucha de sacrificio, ¿no? De sufrimiento y de mujeres, ¿no? Como yo había mencionado, estos antecedentes históricos, ¿no? De las mujeres, ¿no? Que en realidad quienes de verdad se mantenían en esta postura, o más bien en esta forma de mirar el ayllu, ¿no? Las mujeres indígenas, de mirar y de seguir viviendo estos principios comunitarios de la reciprocidad, la corresponsabilidad, el AINID, etcétera, ¿no? Ellas, por seguir sosteniendo su vida comunitaria en sí, pues ellas resistían, ¿no? En cambio, claro, la parte de los compañeros es un poco más complejo, ¿no? Entonces ellos tal vez estaban como ya dentro de estos roles establecidos, ¿no? Diría yo, patriarcales, machistas, ¿no? Eso es importante como para recalcar. Y pues en sí, ¿por qué tal vez discutir este término, ¿no? del feminismo comunitario? ¿No? Sí, en realidad son luchas de mujeres. De hecho, Mamá Dulu en ese entonces no conocía ni sobre el feminismo, más bien, claro, ella sí se
hacían llamar como comunistas, ¿no? Ellas sí se identificaban como comunistas, pero no como feministas, ¿no? Correcto. Ajá. Y bueno, vamos a leer unos pequeños mensajes y nos dice por aquí Darío Gabriel Colago Ulcuango. Saludos, doctorita Nina, desde Cayambe. Muchos éxitos en su caminar. Por ahí también Dani Pineda le manda muchos saludos. Ahí están sus fans, sus seguidores. Tenemos también a Olga Guachala. Felicitaciones, doctora Nina. Gracias por compartir sus conocimientos de cultura, de nuestro país y la lucha de nuestros pueblos por días mejores. Ahora, sí tenemos una pregunta también interesante, ¿no? Como mencionábamos en el inicio, a veces la gente, hay un parecer o un sentir de que somos mujeres y como que nosotros queremos protagonizar en estas marchas que vivíamos el 8 de marzo, ¿no? Y decir, es como sentirnos vulnerables, victimizarnos, pobrecitas nosotras las mujeres y los demás son malos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo encaminar? Y realmente nosotros veíamos que que el feminismo comunitario es en realidad no solamente velar por la seguridad de las mujeres, de las guarmis en nuestros territorios, sino que velo por la armonía de todos, de los ayllus, porque el ayllu no solamente es la familia, el ayllu ya viene a ser la comunidad. ¿Cómo nosotros podemos entender y explicar a la gente que el feminismo no es irme tanto al extremo, sino velar por todos los que pertenecen a mi familia y a mi comunidad, Nina? Bastante interesante la pregunta. Es importante hacer una diferencia. El feminismo occidental, por supuesto, tiene una mirada que trata de separar, ¿no? Tanto al hombre y a la mujer, ¿no? Por estas relaciones de poder, ¿no? Sin embargo, acá, ¿no? Desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, pero también desde una filosofía como más profunda, ¿sí? Yo recuerdo que Mama Blanca Chancosa decía, nosotros no podemos luchar solamente mujeres, nosotros no podemos dejar que los hombres luchen solos tampoco, ni que ellos nos dejen luchar solas, ¿no? Entonces, ella menciona, nosotras somos la pierna derecha, decía ella, y el hombre es la pierna izquierda, entonces nosotros nos vamos acompañando, ¿no? Entonces, ella también decía, no somos feministas, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Tal vez acotar este principio de la complementariedad, ¿no? Cuando hablamos de la complementariedad, y por supuesto también hay una compañera que admiro bastante de México que se llama Kostik, ¿no? Y ella menciona que en sí, cómo te vas tejiendo, ¿no? Entre mujeres y lo que usted acaba de mencionar, ¿no? En sí, esta lucha colectiva no solamente es con las mujeres, sino desde el territorio, con la Pachamama, ¿no? Cómo se van relacionando la familia, la madre tierra, el agua, los elementos, los animales, todos los seres vivos está conectado. Apukuna, exacto, ¿no? Así es. Entonces eso es importante. Y bueno, también compartir un pedacito, ¿no? La doctora Marilu Rojas Salazar, profesora de teología feminista, mencionaba, y ella detalla, ¿no? Clarito qué es feminismo para ella, y ella menciona, es una corriente política filosófica en la que se afirma en que las mujeres somos personas. ¿Qué opina de esta frase? Por supuesto. Yo creo que totalmente trascienden, ¿no es cierto? Solamente esta postura de decir, sí, soy mujer, y claro, pues yo reclamo desde, como menciono, mis privilegios y quiero esto, ¿no? Pero por supuesto también desde estos privilegios de mujer blanca mestiza, sí, tengo a mis, como mencionaba, tengo a mi sirvienta que viene de una comunidad, tengo a mis jardineros que vienen de una comunidad, ¿sí?
Entonces eso no estamos mirando, ¿no? Entonces lo que menciona ahí, por supuesto, en realidad, más allá de ser, de autodeterminarnos, de identificarnos de pueblos y nacionalidades, en realidad somos seres humanos. Somos seres humanos que tenemos dignidad. Ajá. Y el hecho de que quizá yo tenga el poder de administrar alguna empresa, el poder también político, socioeconómico, pues no me da el derecho de denigrar a nadie, ¿no? Ver que somos iguales, ese respeto también que usted mencionaba. Entonces es importante recordar, ¿no? Entonces, para ya ir finalizando, por favor, queremos entender estos términos, ¿no? De que no nos vayamos de igual manera al extremo, pero que también sepamos vivirlo como se debe, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje final sobre este tema del feminismo comunitario y las luchas desde los territorios y los a ellos? Bueno, bueno, yo creo que como seres humanos también tenemos esta capacidad de ir conociendo, aprendiendo y por supuesto viviendo, ¿no? Tenemos también esta oportunidad de poder educarnos, ¿no? De poder, ahora tenemos el internet, de poder buscar hasta en internet información, ¿no? Tanto del feminismo comunitario como del feminismo occidental. Pero lo que sí quiero dejar como puesto aquí en este espacio es que las luchas de las mujeres indígenas de Abya Yala en sí no se encasillan en un feminismo, en tal concepto feminismo, ¿no? Son luchas por la vida, son luchas por el territorio, son luchas por derechos humanos, ¿no? Como había mencionado anteriormente, estas luchas por los derechos civiles, políticos, ¿no? Y pues, cómo no, agradecer siempre a la memoria de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, ¿no? Yo había mencionado, si nosotras aquí como mujeres indígenas, y este derecho que nosotras podemos educarnos, ¿no? Es a partir de 1998, de la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Entonces, más allá de feminismos y todo eso, es continuar apoyando estas luchas de las mujeres, por supuesto, y cómo no, desde la academia, desde la investigación, ¿no? Que ha ayudado mucho a esta defensa de los territorios. Eso podría decir. Muchísimas gracias por su presencia, Nina, y agradecerles a todos ustedes por seguirnos a través de la señal de APAC TV. Recuerde que estamos en las distintas redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter y también apac.tv. Recuerde seguir, dejar sus comentarios y compartir. Gracias una vez más, doctora, y estamos muy contentos también de poder estar con ustedes. Esto ha sido La Tulpa, Actualidad. Estuvo con ustedes Tamia Wendinango, Ali Chishuguta Charipaichi.